Buenas tardes. Retomando el segundo taller de Historia de la Ciencia, la Tecnología y la Salud, vamos a presentar nuestra tercera mesa del día. Nuestra ponente se llama Nacheli Lizarme Vilcas. Ella es bachiller en Historia por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Actualmente se desempeña como investigadora en el Centro de Historia UNI y Bibliometría. Sus líneas de investigación son Historia de la Ingeniería y la Salud. Ella presentará una ponencia que se titula Ingeniería Sanitaria. Puedes pasar. Buenas tardes a todos, gracias por venir. Voy a tener el honor de tener una mesa solo para mí, así que voy a tratar de sacarle el máximo provecho. Bueno, mi ponencia se titula Ingeniería Sanitaria y Salud Pública en el Perú, de 1900 a 1960. Bueno, si bien es cierto, la carrera de Ingeniería Sanitaria como tal recién se inaugura en 1900, bueno, comienza a funcionar en 1940, pero decidí, por una opción personal, de tratar de hacer mediante esta presentación una especie de recuento o reconstrucción del rol de la ingeniería en la salud, ¿no? Entonces, comencé inicios del siglo XX y termina en 1960. Básicamente los inicios, los bordes, los extremos temporales son un poco arbitrarios, están un poco basados en una cuestión de fuentes, pero el intervalo, el periodo de tiempo permite explicar varios procesos interesantes para poder comprender la vinculación. Vamos a comenzar primero señalando algunas definiciones que fueron publicadas por Luis Mantilla Fernandini en 1946. Luis Mantilla Fernandini es el primer ingeniero sanitario de la UNI, fue un ingeniero civil que recibió una beca por la Fundación Rockefeller y recibió el título de posgraduado de ingeniero sanitario. Él presenta tres definiciones. La primera, que es la más corta, está fechada en el 1900. La segunda, que es un poco más amplia, está fechada en 1935. Y la tercera, la que está hacia abajo, tiene como fecha 1926. Entonces, si nosotros nos fijamos en algunos detalles de lo expuesto por Mantilla Fernandini, podemos encontrar algunas similitudes. Ya que hay un poco de tiempo, voy a leer un poco. La primera define a la higiene pública o la ingeniería sanitaria como parte de la... se encarga de la higiene pública y a su vez define higiene pública como la ciencia y el arte de conservar y promover la salud pública. Bueno, subrayé salud pública. Vamos a regresar a eso en breve. La siguiente definición de 1926 dice: si se reflexiona sobre la anterior definición y con toda seguridad la experiencia nos indica que en sus aspectos físicos el control del medio ambiente en su mayor parte constituye un problema de ingeniería, específicamente y experimentados en saneamiento. La tercera definición, y en este caso es subrayado la parte en la que señala que el saneamiento es un problema de ingeniería y se ubica específicamente dentro del campo de ingenieros entrenados. La tercera definición define ingeniería sanitaria como la ciencia y el arte de conservar y promover la salud pública. Retoma un poco la primera definición y por el control del medio ambiente. Tiene como objetivo promover la salud y el confort de las comunidades. En consecuencia, trata
con aquellos problemas sanitarios que son comunes a grupos humanos o a las comunidades, tales como el abastecimiento del agua, alcantarillado, drenaje, colecta, disposición de residuos urbanos, basura, abastecimiento de leche y otros alimentos, control sanitario, aire acondicionado, iluminación, higiene escolar, saneamiento de piscinas, establecimiento de baños, parques, lugares de recreo, control de insectos y roedores, olores, ruidos, gases ofensivos y otras molestias y peligros para la salud. Ya. Lo que rescaté de estas definiciones, y sobre todo de la última, es que podemos encontrar definiciones sobre ingeniería sanitaria ya bastante específicas y que asignan al ingeniero sanitario ciertas funciones, por ejemplo el saneamiento básico, el control de desechos, la basura, las excretas humanas, el control sanitario y el saneamiento ambiental. De estas definiciones se puede desprender una concepción sobre salud pública y una manera específica de abordarla a través de ciertas técnicas para resolver el problema de la salubridad. Ahora bien, todo esto nos lleva a preguntarnos la siguiente pregunta. ¿Cuándo se inicia la relación entre la ingeniería sanitaria y la salud? Para esto elaboré una pequeña línea de tiempo para poder explicar un poco ciertos puntos. Cada uno de estos puntos se refiere a momentos específicos importantes para la institucionalización de la carrera. El primero es 1913. Voy a explicarlo por periodos, no me voy a centrar todavía en años, eso lo haré más adelante. En la década de 1910 es importante porque inclusive la historiografía sobre la salud pública producida en este periodo recalca en estos programas de erradicación de epidemias como la fiebre amarilla con apoyo de instituciones como la Fundación Rockefeller. Luego la década del 20, que es un periodo importante por el fortalecimiento de la presencia del Estado en la administración de la salud pública y en una intensa política de obras públicas, por ejemplo la construcción de carreteras. Y en este tema de construcción de carreteras también entra a tallar un componente sanitario bastante fuerte, y cada del 30 hasta el 60 vamos a denominarlo de una manera bastante sencilla y que se repite mucho, que podríamos denominarlo como un periodo del estado de bienestar. En este periodo, que abarca casi 30 años, podemos rescatar algunas características. Por ejemplo, la creación formal de la carrera de Ingeniería Sanitaria en la Escuela de Ingenieros. La siguiente es aquellos intentos del Estado y de algunos personajes, algunos sectores profesionales en específico, por tratar de crear una burocracia especializada en la administración de la salud. Y también el ingreso pleno de la ingeniería sanitaria a instituciones como el Ministerio de Salud. Ahora bien, la historiografía o los trabajos referentes a la salud pública existentes establecen una especie de periodos, vamos a decirlo, del desarrollo de la salud pública. Vamos a ver algunos detalles de manera muy general, pero haciendo hincapié a aquellos puntos que vinculan la ingeniería con la salud. Comienzo en el siglo XVIII, es muy general. Primero que nada, la ingeniería en el siglo XVIII está muy orientada a la ingeniería militar. La herencia borbónica o la influencia del modelo español es bastante fuerte. Es una ingeniería que está orientada más a la construcción de fortificaciones, de trabajos de defensa, pero que no descuida. Luego tenemos el escenario de a finales del siglo XVIII, el escenario de las reformas borbónicas y estas ideas de control y orden que también se establecen dentro del escenario urbano. Trabajos sobre este tema, digamos que son bastante abundantes, podemos rescatar los trabajos de Ramón Joffre sobre este tema. Luego hay un proceso que también es rescatado por diversos historiadores, que es la institucionalización de la salud pública, que se da a través de una
convergencia entre el discurso médico, la creación de instituciones y, políticas de políticas sanitarias. Luego en el siglo XIX, perdón, desde la segunda mitad del siglo XIX específicamente, ya la ingeniería hace un tránsito de la ingeniería militar a la ingeniería civil. Se establece como una especie de cuerpo de ingenieros del Estado. También se crea en 1864 la Comisión Central de Ingenieros Civiles. Se intentan crear instituciones de enseñanza para ingeniería civil. Mucho de eso queda en proyectos nada más. Pero también está el enfoque que le podemos dar a través del crecimiento y la ampliación de la economía. Estos procesos de modernización del Estado y recuperación a través de los ingresos del guano llevan a un proceso de tratar al reconocimiento del territorio, y también abre un periodo de grandes obras públicas, entre las cuales el saneamiento era bastante considerado. Podemos ver el impacto del higienismo en el escenario urbano, sobre todo, y la presencia de ingenieros en la construcción de hospitales o arquitectura sanitaria. Ahora bien, cada uno de estos puntos hay que resaltar que en este periodo no habían ingenieros sanitarios como tal. Para estos trabajos se hacía uso de ingenieros civiles o ingenieros de minas, ya que todos ellos recibían formación en geología, topografía, arquitectura e hidráulica, y mucho de ello les servía para poder realizar estos trabajos de obras públicas. Ahora bien, en el siglo XX yo he puesto algunos puntos que los vamos a desarrollar más adelante, que es, los he denominado así: cuestión social, administración pública, formación profesional, construcción de infraestructura, y el tema de migraciones, para referirme al crecimiento de la población. En el siglo XX se puede, como ya lo explicaron algunas de mis compañeras que expusieron temprano, se puede apreciar una preocupación del Estado por el tema de la higiene. Esto se puede ver a través del intento de crear un museo de higiene para mostrarle a la población exactamente estos modelos de casas sanitarias o lo que podía. Ahora, en 1903 se crea la Dirección General de Salud Pública, de Salubridad, con dos departamentos, vamos a decirlo: estadística e higiene. Ahora, la división de la Dirección de Salubridad en sí nos da una idea de lo que se consideraba como, lo que debía ser considerado como políticas de salud pública: centrarse en la higiene, en la cuestión de estadística. Era una cuestión que digamos que la tarea de los ingenieros se restringió a la construcción de redes de agua y desagüe, y que dependía del Ministerio de Fomento, pero funcionaba en otro departamento, que era la Dirección de Obras Públicas. Ahora bien, en 1905 pasa algo peculiar. El decreto o resolución del 20 de enero de 1905 ordena que todas las obras de saneamiento y construcción de redes de agua y de desagüe pasen a ser administradas también por la Dirección de Salubridad. Entonces, yo creo, por las fuentes que he revisado, es que por primera vez hay un primer vínculo institucional de manera directa entre ingenieros y médicos en la cuestión del saneamiento urbano. Ahora bien, ¿cuáles son los resultados? En los anales de obras públicas hasta 1905 muestra servicios de construcción de canalización en varios departamentos, la mayoría en zonas urbanas, pero sí se puede rescatar una buena presencia de estos trabajos. Sin embargo, a partir de 1905 la frecuencia de estos trabajos disminuye, y esto se puede explicar
por la cantidad de ingenieros que conformaban esta Dirección de Obras Públicas, Dirección de Obras Sanitarias dentro de la Dirección General de Salubridad. Tenía un solo ingeniero y un anuense. Entonces era bastante difícil que con un personal tan reducido pueda proyectar una buena cantidad de obras, ¿no? Y el alcance también era reducido. Sin embargo, este tipo de trabajos era tarea también de los consejos municipales. La ley, el Reglamento General de Municipalidades de 1873 les daba autonomía a las municipalidades, a los consejos, para que pudiesen emprender obras de saneamiento, construcción de carreteras, puentes y otro tipo de trabajos, inclusive el tema de higiene. El reglamento de 1873 también modifica el reglamento del Cuerpo de Ingenieros y Arquitectos del Estado. Y aparece una figura bastante interesante, que es la figura del ingeniero municipal, que es aquel que se encarga de todos esos trabajos urbanos. La siguiente ley de 1872 respeta esta misma autonomía, y eran los consejos, a veces a través de su propio cuerpo de ingenieros, vamos a decirlo, eran esos ingenieros los que se encargaban de elaborar proyectos de saneamiento. En algunos casos pedían apoyo técnico del cuerpo de la Comisión Central de Ingenieros, del cuerpo de ingenieros, o de comisiones especiales que contribuyan a realizar esos estudios técnicos. Sin embargo, en muchos casos los capitales que se usaban para la construcción de estas obras eran privados, porque las municipalidades no tenían la capacidad económica como para poder hacerse cargo de todos los gastos que implicaban estas obras. Esto hacía que muchas de ellas caigan en manos privadas, y así era más, bueno, según los ingenieros, era mucho más difícil controlar la calidad de los servicios. Por otro lado, la construcción de estas obras tampoco era vista como, digamos que el criterio sanitario no era la primera razón o la razón fundamental para la construcción de estas obras. La razón fundamental podría ser la cuestión económica, ya que era una buena fuente de ingresos para seguir construyendo más obras y seguir obteniendo más ingresos a partir de ello. Y también era una manera de generar, era una fuente de bastantes conflictos entre las empresas, la municipalidad y muchas veces los ingenieros. Ahora bien, entre los métodos por abordar el problema sanitario, por un lado, bueno, no sé si se aprecia perfectamente, este es un artículo de informaciones y memorias, que es el boletín de la Sociedad de Ingenieros. La colección completa está en el Centro de Historia UNI, si alguien lo quiere revisar, puede ir. Dentro del análisis de esa fuente se puede encontrar que para los ingenieros la manera ideal de abordar los temas de salud pública era a través de las obras de ingeniería. Había la incidencia directa entre el aumento de los servicios de agua potable y la reducción de la tasa de mortalidad por enfermedades era algo que ellos constantemente recalcaban. Estaban muy influenciados por modelos de saneamiento europeo, inclusive, no sé si aquí se puede ver, pero sí se citan ciudades de Europa, e incluso se muestran las estadísticas de mortandad y los porcentajes en los que se ha reducido las tasas de mortalidad. Ya. Ahora bien, el punto central o el recurso al que más énfasis se le otorgaba era al agua. El agua la búsqueda de agua de buena calidad o de la purificación del agua era una preocupación constante, aunque en su tratamiento sobre los trabajos sobre purificación del agua, o no purificación del agua, sino análisis de
de la calidad del agua. Entre ellos podremos destacar el trabajo de Raimondi sobre las aguas potables en el Perú. Una característica que el OSIO encuentra es que los trabajos convergían en varios puntos, en que las fuentes naturales de agua ofrecían agua de buena calidad. El problema era durante el transporte. Desde la fuente del río manantial hasta las casas, era el momento en el cual el agua se contaminaba. Entonces, por un lado teníamos el problema de la falta de canalización, y muchas veces también los ríos o cauces de ríos también eran usados como desagües naturales. También había una necesidad de dotar de mayor cantidad de servicios de agua por parte de las municipalidades. Como ya mencioné, era una fuente de ingresos, por otro lado también era una demanda social y por otro lado también era un problema de salubridad. Ahora bien, la pregunta vendría siendo cómo solucionar el problema de abastecimiento y también de calidad del agua. Los ingenieros se abocaron en este problema desde muy temprano. Podemos encontrar los trabajos de Teodoro Elmore sobre agua potable en Trujillo de 1900, Nicolás Toeman en 1903 sobre agua para Paita, Ramiro Ferradas, Teodoro Elmore, Alejandro Guevara, Charles Sutton e inclusive Emilio Guarini. Ahora bien, la pregunta era cómo resolver el problema del abastecimiento de agua. Bueno, sí era entendido como un problema de salud pública. Bueno, los ingenieros fueron los primeros en responder a este problema mediante la inclusión de cursos de ingeniería sanitaria dentro de la sección de ingeniería civil en la Escuela de Ingenieros. La inclusión del curso de ingeniería civil dentro de la Escuela de Ingenieros se da dentro de un proceso que no solamente que reclamaba la inclusión de trabajos de ingeniería para el cuidado de la salud pública, no solo en el Perú, sino también a nivel internacional. En las investigaciones hechas por Karina Ramazzotti, ella cita un informe presentado a los miembros de la Comisión Rockefeller, el informe de William Henry Welch y W. Rose, en el que resalta la importancia o la necesidad de la vinculación de la ingeniería sanitaria y la salud pública y la higiene en el cuidado de la salud pública. Y podemos ubicar la mayor preocupación o la creciente preocupación por educar ingenieros sanitarios dentro de este contexto. La primera respuesta puede ser ubicada en 1920 a través de la ley de saneamiento, la ley número 4126 o ley de saneamiento, en la que por primera vez el Estado emprende una especie de campaña nacional de las obras porque modifica la administración pública en cuanto a obras sanitarias. Se crea la Dirección de Administración de Obras Sanitarias, que antes estaba en manos de la Dirección de Salubridad. En la Escuela de Ingenieros genera una reacción bastante positiva sobre este tema, porque de alguna u otra manera su posición sobre la importancia de trabajos de ingeniería en salud está siendo tomada en cuenta. Los ingenieros, por lo que el único problema que tenían los ingenieros con esta ley era el contrato con la Foundation Company. Más allá de eso, de la cuestión técnica o la importancia de la ingeniería en la salud no se cuestionaba, pero sí el tipo de contrato que el Estado realizó con la empresa. Inclusive motivó algunos proyectos para la formación de una compañía nacional de construcciones, ¿no? Y que sean capitales nacionales los que realicen este tipo de trabajo. Ahora, el año 1923 también se realiza un Congreso Nacional de Ingeniería, y en este Congreso Nacional de Ingeniería, trabajos de ingenieros civiles resaltan la importancia de las obras emprendidas por la Foundation Company y más allá de eso la importancia de las obras de saneamiento. Ahora bien, para ir terminando, ubicamos el periodo de 1930 a 1960 como un periodo bastante convulsionado. Si bien es cierto, los años 30 experimentamos un periodo de crisis económica y política, económica por
económica, el impacto de en una serie de procesos que podríamos decir que terminaron de modelar el carácter de la política nacional de aquella época. El Estado se convierte en una especie de no benefactor, pero digamos que es el principal proveedor de servicios sociales. La lectura que se le puede hacer a esto puede ser política, como ya se le ha hecho, populismo en salud pública, los intentos por detener el avance de la ideología del APRA, de partidos de izquierda, y las políticas sociales como una manera de contener este avance. Son algunas de las lecturas que se les hace, ¿no? O el hecho del fortalecimiento de la élite, los mecanismos que esta élite económica busca para poder no contener la crisis, pero sí de alguna manera seguir manteniendo el modelo económico que construyeron desde los años 20. También entra a tallar el proceso de crecimiento de la población, las migraciones, el proceso de migraciones de zonas rurales a zonas urbanas. Entonces, dentro de este proceso, la ingeniería sanitaria responde tanto al problema que significaba el crecimiento urbano y también a la cuestión de la salud. En estos años podemos encontrar algunos hitos, por ejemplo, la creación de ministerios que tienen que ver con los programas de asistencia también y con acción social, la asistencia pública, la Caja Nacional de Seguros, que ya fue expuesta más temprano, la especialización de profesionales más que formación, el diseño de infraestructura sanitaria y también la cooperación, y también un punto importante es la cooperación técnica internacional. Dentro del punto de los ministerios podemos, como ya fue mencionado, la Dirección de Salud Pública, Trabajo y Prevención Social, pero también es un periodo en el que estos ministerios se crean y la ingeniería sanitaria forma parte activa de estos. En 1941 se crea el Departamento de Ingeniería Sanitaria, que en 1957, cuando el ministerio se llamaba Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, pasa a ser un Departamento de Ingeniería Sanitaria, y el Ministerio de Fomento también pasa por un periodo de reconstrucción o de reorganización de la dirección de obras, de la subdirección de obras sanitarias. Entonces digamos que la ingeniería sanitaria se va institucionalizando y va ganando espacios dentro de instituciones. Cuanto al punto de asistencia, puse la Junta Pro Desocupados debido a que esta junta se crea con la intención de responder a las demandas sociales. Por vivienda, trabajo y en algunos casos salud. La Junta Pro Desocupados respondió a estas demandas a través de programas de pavimentación de calles, servicios de agua y desagüe. En cuanto al punto de la cooperación internacional, en cuanto a la infraestructura, la firma del Servicio Interamericano de Cooperación de Salud Pública funciona para la creación y también de piletas de agua, no solo en zonas urbanas, sino también en zonas rurales. La formación profesional a través del fomento de becas. El primer ingeniero que mencioné, Mantilla Fernandini, hizo uso de una de estas becas y pudo recibir el título de ingeniero sanitario, pero así como él fueron muchos otros. También la División de Ingeniería Sanitaria de la OSP tenía una sede en Lima y contribuyó con la construcción de plantas de cloro, distribución de agua y el servicio antipestoso. Ya para terminar, quería mostrarles un poco el programa de estudio de la carrera. En 1940 se abre con un sinnúmero de especialidades y eso demuestra la amplia concepción que se tenía de la carrera y lo poco especializada que estaba. En 1946 hay una especie de reorganización de todo si no estoy equivocada, de toda la universidad, y la facultad el programa de ingeniería sanitaria queda a cargo del ingeniero Luis Mantilla Fernandini y se renueva. En el siguiente cuadro se puede ver la evolución de la cantidad de alumnos y la diferencia de porcentajes, ¿no? Mientras en la universidad habían 359
alumnos de ingeniería, los de ingeniería sanitaria eran solo 11. Y eso también responde a la infraestructura de la propia universidad de aquel entonces. También es importante recalcar que en este periodo también se forma la gana de ingeniería sanitaria, el que le da lugar a lo que es ahora la APIS, la Asociación Peruana de Ingeniería Sanitaria. Mediante estas asociaciones se convocan congresos nacionales de ingeniería sanitaria que dentro del periodo en el que de entre el 1930 y 1960 se tienen lugar 3 de estos eventos en los que se discuten bastantes temas bastante importantes y muestran estudios técnicos de caso, lo que podría ser muy rico en tema de fuentes si alguien quiere estudiar alguno de estos temas. En 1956 el Plan Nacional de Saneamiento y en 1959 una primera estadística o un plan de mejoras sanitarias a nivel nacional. Son 3 fuentes muy ricas que podríamos explotarlas en caso que querramos estudiar algo relacionado con la infraestructura de salud, servicio de saneamiento básico, temas que desgraciadamente hasta el día de hoy el Estado todavía no ha terminado de resolver. Gracias. Y antes de terminar quería leerles esta pequeña frase que muestra un poco la importancia de la ingeniería, ¿no? El hecho de sale más barato prevenir que tratar, que el agua es más barata que una vacuna, algo así. Ok, muchas gracias. Muy bien, gracias a Shelly por la siguiente presentación, que está a cargo de Irving Peralta de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Él va a presentar una ponencia que se titula Salubridad y Políticas de Salud Pública en Lima Metropolitana de 1948 a 1956. ¿Puedes pasar? Bien, buenas tardes con todos, colegas, profesores, organizadores de este evento y asistentes en general. Como lo ha explicado nuestra moderadora, voy a presentar el tema de lo que es un panorama de lo que es la salubridad y la salud pública en Lima en los años 50. Este tema forma parte de lo que es un proyecto de tesis, así que es un tema bastante amplio. Para esta presentación simplemente voy a limitarme a algunos datos puntuales, pero sí hay una pregunta en sí bastante importante y también algunas respuestas que se van a plantear en el camino, ¿no? Vamos a ir avanzando. Bueno, acá hay un pequeño párrafo de lo que forma parte del libro del profesor Carlos Bustíos, Romaní, que nos dice eso, ¿no? La historia del hombre muestra que toda la vida social responde a ciertas necesidades. En este marco, el hombre llega a la conclusión que solo la vida saludable asegura su supervivencia y posibilita su desarrollo individual y colectivo. Las acciones políticas, administrativas y técnico-operativas que están orientadas directamente a la satisfacción de esta necesidad fundamental constituyen una práctica social oficial. Esa es la salud pública en sí. Todo conjunto de leyes
que se adscriben a lo que es la preservación de esta necesidad humana, de esta necesidad social, pero que viene desde el Estado, del Estado hacia la sociedad. Esa es la salud pública, ¿no? Ahora, como ya sabemos, hablar de la salud pública en el Perú es un tema bastante amplio, ¿no? Podríamos pasarnos horas hablando de eso. Encontramos también que hay bastante información que hasta el momento mucha de esa información no ha sido trabajada. Uno, porque no están catalogadas por el Ministerio de Salud. A las fuentes que se han accedido, que ya son buena parte, ¿no? Encontramos pues muchísimo lo que es datos estadísticos, ¿no? Publicaciones oficiales, boletines, discursos, y ahí podemos ir reconstruyendo este rompecabezas de cómo se ha ido desarrollando la salud pública. Ahora, la salud pública no es un tema novedoso del siglo XX, ya desde el siglo XIX vemos que empieza a evolucionar, ¿no? Si vamos a libros como el del profesor Jorge Locio, como lo que es Aceques y Gallinazos, vemos cómo es que la salud y el interés por la salud empieza a despertarse desde el siglo XIX, ¿no? Pero ya entrando al siglo XX, ya la salud pública entra en un tema ya de una importancia vital, por varios factores, como vamos a ver, por ejemplo, el crecimiento demográfico, y sobre todo para el año de 1950 en adelante, vemos que yo creo que todos conocemos que para la historia peruana los años 50 fueron cruciales, ¿no? Es un punto de quiebre entre la primera mitad del siglo XX y la segunda mitad, por varias razones como el aumento demográfico y principalmente por la oleada de migraciones del campo a la ciudad. Hay toda una gran transformación que ocurre en el Estado, y principalmente también uno de esos sectores a transformarse va a ser el sector de la salud pública. Entonces el gobierno al que nos vamos a adscribir en este momento va a ser el gobierno de Manuel Odría. Sabemos que Manuel Odría asume el poder a través de un golpe de Estado, ¿no? En 1948, y gobernará hasta 1956, ¿no? Los 2 primeros años de gobierno él va a estar a cargo de una junta militar en 1950 a 1956. Popularmente se le conoce como el Ochenio de Odría, ¿verdad? Y es un gobierno interesante porque al margen de todas las políticas que sabemos, ¿no? Populistas, también una fuerte represión del mismo régimen, vamos a ver que sí hay un gran avance en lo que es materia de salud. ¿Fueron los avances más importantes? Quizás no, más adelante habrán más avances en futuros gobiernos, pero sí el gobierno de Odría va a marcar muchas pautas de lo que se seguirá y de lo que podemos ver ahora, principalmente la historia, ¿no? Esta revisión de estos acontecimientos nos permite entender muchas cosas que pasan en la actualidad. Para mí particularmente, al hacer esta investigación, me ha permitido entender por qué es que el Estado en la actualidad, por qué la población peruana en la actualidad ve o tiene esa visión de un Estado que le debe dar todo, de un Estado paternal, del Estado paternalista. Este tipo de actitudes comienzan en los años 20, los años 30, pero con el gobierno de Odría ya se disparan y prácticamente es algo que se mantiene, es una tendencia que se mantiene hasta el día de hoy, ¿no? Y que provoca muchos de los desórdenes que vemos hasta la actualidad en nuestro sistema de salud. Entonces, como les digo, el tema es bastante amplio. Voy a simplemente analizar 2 fuentes principales. Uno es el discurso de Manuel Odría, ¿no? Manuel Odría da muchos discursos, cada uno de ellos pues es una fuente de información. Voy a analizar uno y luego ya sabemos que la pauta de los demás es la misma, y también uno de los principales órganos, si no el más importante, difusor de las ideas de bienestar social, un órgano oficial del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, ¿no? Que se va a editar durante los años del régimen de Manuel Odría, ¿no? Ya sabemos que en el tema de la salud pública, esto ha sido abordado historiográficamente. Podemos dividirlo, o al menos para mí yo lo puedo encontrar en 2 grandes vertientes, ¿no? Como les digo, una anterior a 1950 y la otra es posterior, y es una visión más moderna, una visión ya contemporánea de lo que es en sí la salud pública, ¿no? Encontramos al maestro Lastres, ¿no? Con los 400 años de salud pública en el Perú, ¿no? Es una visión detallada, es un libro clásico para los que estudian lo que es salud pública, ¿no? Es un resumen desde lo que es el incanato, la colonia, la república, aunque también pues en esta época, en los años 30, 40, cuando se editó el libro, era muy común que
los estudiosos del tema de salud siempre tengan pues algunos prejuicios con respecto a la salud, ¿no? Que incluso si nosotros retrocedemos al siglo XIX vamos a encontrar pues al mismísimo Hipólito Unanue con ellos, ¿no? Como que las clases bajas eran las cunas o los focos infecciosos, como que los migrantes de la sierra eran los que transmitían las enfermedades, o sea, toda una visión bastante sesgada que atribuía lo que es epidemias o enfermedades a los focos, a los estratos más bajos de la sociedad, cosa de que sabemos que en la actualidad no se desarrolla así, ¿no? La salud pública, las enfermedades que se transmiten no tienen tanto que ver con el estrato social hay factores que juegan mucho más importante en lo que ¿no? Se desarrolla ya una nueva visión historiográfica. Encontramos pues al profesor Marcos Cueto, al profesor Jorge Locio, que van a empezar a dar una nueva visión de cómo ha sido el desarrollo de la salud pública en el Perú. Es un trabajo grande, sí, porque no hay muchos estudiosos en el tema en la actualidad, a comparación de pues la historia social, la historia política, la historia económica, ¿no? Pero estamos en ese camino, estamos con la intención de que en el futuro la rama de la historia de la salud se convierta pues en una rama importante dentro de la historia de nuestro país, ¿no? Ahí vemos pues algunas de las producciones más importantes. Tenemos Acequias y Gallinazos del profesor Locio, El rastro de la salud en el Perú, ¿no? Un excelente libro, una compilación. Y también tenemos lo que es El regreso de las epidemias, ¿no? Salud y sociedad en el Perú del siglo XX, ¿no? Entonces nos muestra básicamente pues los alcances que está teniendo la salud pública ya en estos años en lo que es la materia netamente el oficio del historiador, ¿no? Este trabajo lo que busca es entender, sabemos que en el gobierno de se hacen reformas importantes en la materia de salud. Lo que pretendo con este trabajo es entender el porqué, la razón fundamental por la que Manuel Odría, como presidente, está tan interesado en preservar la salud. Hay muchos gobiernos anteriores a él que se han preocupado, sí, por el tema de la salud, pero no a la escala que lo hace, ¿no? Cuando veamos sus discursos vamos a ver pues que hay un interés bien marcado, muy particular. Incluso una de las palabras lema de verdad es, a una simple vista superficial, es netamente proteger a la población, o hay algún interés adicional, un interés netamente político de parte del gobierno que usa la necesidad de la salud pública como un marco para alcanzarlo. Esa es la pregunta principal que yo voy a buscar responder pues a grandes rasgos en esta presentación, ¿no? Vamos a, como digo, ¿no? El Estado ya lleva algún tiempo dando una reforma en el sector salud. Hay avances, ¿no? Como lo mencionaba nuestra compañera que acaba de exponer, ¿no? En los años anteriores, a 1950, hay varios avances, se crean varios institutos. Se nota que el Estado peruano está entrando de lleno al tema de la salud pública, pero con el gobierno de Manuel Odría esto pues ya se da un salto, hay un gran impulso que se le va a dar, y podemos entender esto en base a una coyuntura nacional, migraciones masivas del campo a la ciudad, y también el fin de la Segunda Guerra Mundial, inicio de la Guerra Fría. ¿Por qué es tan importante este contexto internacional? Porque en el contexto internacional, con el surgimiento de las Naciones Unidas, surgen varios departamentos: la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, que empiezan a tejer pues una serie de normativas y de leyes en salud que van a influenciar en el Perú y que vamos a ir viendo conforme nos acercamos ya al cuerpo de este trabajo, ¿no? Sabemos que ya hemos hablado un poquito del concepto de la salud pública, ¿no? Particularmente para mí como una respuesta tentativa a esta investigación, como les digo, es un proyecto, algo que podemos ver, que conocemos, es que el gobierno de Manuel Odría está caracterizado por un clientelismo y un paternalismo dirigido desde el Estado, conjuntamente con una represión autoritaria, ¿no? Lo más importante es que para Manuel Odría en adelante el Estado, el desarrollo del Estado ya no va a ser visto en la forma de crear industria o tecnificar la agricultura. Para Manuel Odría, él va a entender que el Estado va a pasar a la población peruana. El desarrollo del Perú depende de su población más que de sus máquinas. Así que la población ya no va a ser nombrada así, y vamos a ver en los discursos de Manuel Odría en un momento que él se va a referir siempre a la población con el nombre de capital humano.
Ese es un concepto que aparece justamente en esta época y no es un concepto que aparezca en el Perú, es un concepto que viene desde fuera. Entonces vemos netamente que sí hay una influencia exterior dentro de lo que es los conceptos, en el caso de, para que Manuel Odría se refiere a esa manera a la población, ¿no? Ahí la población peruana pasa a ser vista como capital humano, ¿no? Bajo los conceptos de calidad de vida, protección de la población, aumento de la calidad de vida, por lo que esta es la protección de este capital humano va a ser pues un aliciente clave en lo que él va a determinar para lo que es las reformas destinadas tanto a la creación de puestos y leyes en lo que es la materia de salud, como a reforzar y mejorar las que ya existían en ese momento, ¿no? Evitando que las enfermedades mermen a la población, no tanto por su protección en sí, sino porque la población en sí debe contribuir al desarrollo del Estado. Y una población enferma y descuidada en materia de salud no lo puede hacer. Entonces, básicamente, parte por este lado. Esa es una hipótesis general. La hipótesis específica, podríamos decir, una respuesta tentativa, ya tiene que ver con el marco extranjero, ¿no? Creación de instituciones, marco de la Guerra Fría, competencias en dos bloques, ¿no? El bloque comunista, el bloque capitalista de Estados Unidos, y vamos a ver que el Perú siempre ha estado alineado al bloque estadounidense. Y justamente desde Estados Unidos van a llegar muchas de estas pautas, ¿no? Y hemos visto que en los años 30, 40 está muy metida en el campo de la salud pública en el Perú la Fundación Rockefeller, ¿no? Acá también vamos a encontrar otras instituciones que desde Washington empiezan a mandar normativas que el gobierno va a tener que acatar, ¿no? En este escenario, pues, conceptos como calidad de vida, protección de la salud de la población cobran un papel importante, cosa que no se tenía antes. Ahora, pues, en este contexto sí va a ser la protección de la población vista como un capital humano, va a tener una importancia clave. Entonces, las motivaciones políticas estuvieron determinadas por las nuevas normativas y también el deseo del presidente. O sea, así como hay una coyuntura internacional que nos determina por qué se debe hacer reformas de salud, en el campo del Perú, ¿qué está pasando? Estamos viendo que ya la época de los gobiernos pues apoyados por la oligarquía, los gobiernos aristocráticos, ya ha llegado a su final, ¿no? Odría trata de despegarse de ese tipo de gobierno en el cual él recibe el poder amparado, apoyado por las clases aristócratas, y él va a volver su mirada al grueso de la población. Entonces, una buena manera de eso es favorecer, pretender ser un estado paternal con las... Vamos a ver que Odría, aunque termine su gobierno, él va a continuar actuando dentro de en la política peruana, ¿no? Si no, recordemos al famoso partido político 1, ¿no? La Unión Nacional Odriista. ¿Cómo Odría estaba tan seguro que en el futuro iba a tener un colchón electoral, ¿no? Una masa de votantes por él, gracias a que en su gobierno él plasma este tipo de actitudes, una manera de ganarse el favor de la población y esa manera pues desligarse del control de la aristocracia peruana, ¿no? Vamos a ver ahora sí ya el cuerpo medular, un poco del análisis al discurso. Veamos cómo se maneja el gobierno de Manuel Odría. Miren aquí, esto es algo interesante. Por el tema del tiempo, voy a mostrar solo esta parte, ¿no? Aunque el discurso es muy largo, y ese es uno nada más. Ese es el discurso que Manuel Odría va a dar el 28 de julio de 1948, en ese año que asume el poder, ¿no? Dice: la mayor suma que consigna el presupuesto del presente año se ha aplicado en armonía a los postulados de la Revolución de Arequipa, a impulsar la educación nacional, a realizar obras públicas, irrigaciones, carreteras, ferrocarriles, al fomento de las campañas sanitarias y de asistencia social en defensa del capital humano. Esa es la primera mención explícita del propio Manuel Odría, donde se alude a la población como capital humano, que es justamente pues el tema que estábamos viendo en este momento, ¿no? Ya saben, más adelante hay otro acápite más, hay un sector del discurso enteramente dedicado a salud pública. Ustedes lo pueden revisar en este caso el discurso, ¿no? Ha sido preocupación constante de la Junta Militar, en ese tiempo todavía era Junta Militar, dar al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social todas las facilidades necesarias para el mejor desarrollo del plan que se ha trazado en defensa del capital humano. Los pueblos que sufren pestes, epidemias o graves enfermedades no pueden contribuir eficazmente al progreso del país. Es imprescindible, por consiguiente, que el Estado intervenga en forma decisiva para velar por la salud pública, ¿no?
una parte bastante interesante que nos presenta en el discurso, ¿no? Entonces, ambas premisas llegan al punto medular, ¿no? Manuel Odría requiere, ¿no?, de dejar de depender de las clases aristócratas para mantenerse en el poder. Entonces él va a ensayar esta nueva forma de generarse una masa electoral que lo pueda respaldar en un futuro caso de que se vuelva a lanzar a la presidencia. Ahora, hasta el final del ochenio vamos a ver que cada discurso, cada mensaje de la nación siempre tiene esto, se mantiene esta línea, los avances del gobierno, que se aumente el presupuesto, cuántas obras se están haciendo, ¿no? Ahora, sabemos que no hay que ser tan románticos, no hay que ver que Odría hizo todo bien, sabemos eso, pero sin embargo es interesante saber que sí se hicieron grandes avances, y acá hay una lista de ellos. Por ejemplo, la creación del Seguro Social del Empleado, ¿no? La creación del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, ¿no? Lo que sabemos ahora, el emblema o la construcción bandera del gobierno, el Hospital del Empleado, que ahora es el Hospital Rebagliati. Y también, para los que nos dedicamos a lo que es la historia y al manejo de fuentes, es un registro completo y detallado de lo que viene ocurriendo en el país en materia de salud, ¿no? Es un aporte documental increíble. Por ejemplo, un breve resumen: tenemos estadísticas hospitalarias en el Perú en esa época, las enfermedades transmisibles en el Perú, el boletín epidemiológico del Perú, informes cuadrienales sobre las condiciones sanitarias en el Perú, la demografía de las principales ciudades peruanas, y finalmente pues la edición de la revista Salud y Bienestar Social, ¿no? Hay muchas más fuentes, pero pues por falta de tiempo no las podemos citar aquí, ¿no? Vamos a mencionar puntualmente, para terminar, el tema de la revista Salud y Bienestar Social, que fue editada a partir de 1953 hasta 1956, ¿no? Que junta alrededor de 10 tomos. Yo he logrado examinar hasta 9 de ellos, que se encuentran en la biblioteca del Ministerio de Salud en este momento. Ahorita van a ver algunas fotografías, ¿no? Vamos a ver un poquito esta fuente en sí, esta revista. Cuando nosotros la examinemos, vamos a ver que tiene 3 partes que siempre se resaltan, y es la estructura oficial de la revista. Siempre un prólogo que está dedicado a los suscriptores, porque esta revista fue extranjera, fue llevada a otros países. Había suscriptores en Argentina, en Chile, en Estados Unidos, lo que nos demuestra pues el gran alcance que tuvo. O sea que otros países en Latinoamérica sí se enteraron que el Perú estaba haciendo este tipo de trabajos, y es evidente porque hay organismos internacionales que están cooperando, ¿no? Hay una asociación entre Perú y Estados Unidos para el desarrollo conjunto de la salud pública. ¿Y por qué Estados Unidos está tan interesado en esto? Evidentemente Estados Unidos siempre ha visto a América Latina. Estados Unidos está viendo a un desarrollo, como digo, del capital humano. Entonces necesita que los países mantengan una línea, una protección de su población, y al mismo tiempo también evitar que las enfermedades lleguen por vía migración a afectar al resto del continente, ¿no? De ahí ese gran énfasis que se le va a dar a esto, ¿no? La primera parte, cuando leemos la revista, siempre va a estar dedicada a trabajos originales, puede ser de personas naturales o personas jurídicas como hospitales, ¿no? Radica pues la importancia en el combate que se le da a enfermedades, epidemias que asolan al país, como malaria, tifoidea, e incluso la viruela, que ya está bastante debilitada. La segunda parte nos presenta las actividades que viene realizando el Estado en materia sanitarias, materia médico-asistenciales, ¿no? Sabemos que en esta época el Estado peruano todavía no tiene el Estado peruano aún no tiene una gran participación, porque la salud pública continúa dependiendo mucho de la sociedad de beneficencia pública, pero sí es algo interesante ver que ya se está marcando algo que en el futuro se traducirá cuando el Estado acapare toda la esfera de salud pública, desplazando a la sociedad de beneficencia, ¿no? La tercera parte está dedicada a lo que es netamente materia de leyes, legislación en materia de salud, que cada año va mejorando. Ahora, las leyes no son 100% confiables. Sabemos que una ley puede ser promulgada pero nunca aplicarse en la realidad, pero sí nos dan una línea general de qué es lo que estaba haciendo el régimen, ¿no? Y también pues ver un poquito de la coyuntura internacional que está llegando, ¿no? Con organismos como la Organización Mundial de la Salud, que están rigiendo las pautas de la salud en América Latina. Por el tema del tiempo, no voy a pretender abarcar todas las respuestas posibles a esto, pero sí he podido encontrar algunas cosas interesantes. Llegados a la mitad del siglo, no es de extrañar que la salud pública sea entendida como una necesidad de atención urgente del gobierno, como un deber suyo, ¿no? Entonces cambia algo. Una conclusión que puedo encontrar es que
a partir del gobierno de Odría, esa visión del Estado hacia la protección de la población va a cambiar, ¿no? Mientras que años anteriores el Estado trabajaba en materia conjunta con la sociedad de beneficencia y relegaba algunas responsabilidades que tenía, para el tiempo de Odría él va a entender que el Estado debe entrar de lleno y actuar. Él va a la acción, actuar directamente en lo que es el tema de la salud pública, ¿no? Páginas como la revista que vamos a ver, Salud y Bienestar Social, son solo pues la punta del iceberg de todo lo que se logra en este gobierno. Ahora, falta camino por recorrer, claro que falta mucho camino por recorrer, pero pues al menos para esta presentación este es uno de los grandes aportes que he podido encontrar y que en el futuro pues trataré de determinarlo plasmándolo en la revista, ¿no? Acá tenemos algunas imágenes, lo que están viendo por ahí es la revista Salud y Bienestar Social, ¿no? Y siempre miren cómo comienza hablando de la medicina social peruana, ¿no? Ahí está la edición, publicación bimestral, septiembre-octubre de 1953, ¿no? El primer año que surge. ¿Y qué dice ahí? Órgano del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, ¿no? Podemos ver aquí, todos reconocemos esta infraestructura, es el Hospital del Empleado, que hoy es el Hospital de Edgardo Rebagliati, ¿verdad? El emblema del gobierno de nuestro presidente Manuel Odría, que lo podemos ver aquí en la foto, peruanas, ¿no? 1951, vemos todo una gran recopilación de datos estadísticos, como les digo, que para mí es el aporte más grande que nos deja este gobierno. Por aquí vemos el boletín epidemiológico del Perú, ¿no? Que también nos permite dar un recuento de qué está pasando con la población. La población responde a la reforma, bajan las muertes, aumentan, qué pasa con las enfermedades transmisibles, también cambian, ¿no? Acá vemos los médicos de Perú, un pronunciamiento desde la Dirección de Salud Pública, ¿no? Las enfermedades transmisibles están comenzando su día final. Miren cómo es esa visión optimista desde el cuerpo de médicos con respecto a la salud pública, ¿no? Acá tenemos ecos de la revista, ¿no? Que son, ahí nos menciona pues los suscriptores de la revista, ¿no? Sus agradecimientos, sus opiniones acerca de la revista, ¿no? Ahí tenemos las portadas de los libros que pueden encontrar, si les digo, hasta el día de hoy en el Ministerio de Salud Pública. Eso sería todo de mi parte. Gracias. Muy bien, agradecemos a ambos ponentes por sus exposiciones. Ahora lo que sigue es una breve ronda de preguntas. Son máximo 3 preguntas que se pueden hacer. Bueno, muchísimas gracias por las presentaciones. Yo tengo una pregunta bien específica para Nacheli. Me quedó la duda si hay algún proyecto concreto de ingeniería sanitaria fuera de Lima y si de lo que tú has revisado, la lista de ingeniería sanitaria, si hay gente de provincia. Sí, buenas tardes, agradecida por la ponencia del joven Irving. Me pareció el tema interesante ya que haya podido recopilar a lo largo de todo este tiempo toda esa información histórica. Es bueno saberlo. Con respecto a esto, usted menciona que Odría tiene un afán proteccionista de la salud, viendo a la población como capital humano. En cuanto a ello, quería saber en ese tiempo qué tipo de actividades tenían estas personas, ¿no? Y ya que supongo que ese afán de proteccionismo y de cuidado a la salud de la población, viéndose como capital humano, era de gran importancia debido al tipo de actividad de esa época, ya que la masa aristocrática no se podría dedicar a esos medios, a ese tipo de actividades, ¿no? Eso es lo que llama mi atención en cuanto al tipo de actividades de la población en ese tiempo y también si este afán de proteccionismo se regía debido a las enfermedades o pestes en ese tiempo, ¿no? Básicamente eso. Gracias, Silvia. Muy bien, puedes empezar a responder. Gracias por tu pregunta, Patricia. Bueno, una de las características que pude encontrar a partir de los años 40, de enfermedades, ¿no? La lucha contra la malaria y todo ello, es una
el inicio de la planificación de obras de saneamiento a nivel nacional, ¿no? En el 56 hay un intento de crear una especie de comisión o un cuerpo que se encargue de hacer obras de saneamiento en todo el país. Desgraciadamente no se llega a implementar, más por cuestiones políticas que por otro tipo de cuestiones, pero sí hay proyectos para construcción de hospitales, establecimiento de letrinas sanitarias, también para construcción de piletas en el interior del país. Las fuentes que he revisado y que sostienen un poco la respuesta que te estoy dando son estos informes del Servicio Cooperativo Interamericano de Salud Pública y algunos registros también sanitarios de los congresos de ingeniería sanitaria. Uno de ellos, en 1956, tiene como sede la Universidad Nacional de Ingeniería, y el tercer Congreso Nacional de Ingeniería Sanitaria. Entonces se puede ver esa preocupación por tratar de no solamente cubrir escenarios urbanos, sino también escenarios rurales. Tal vez por el tipo de fuentes que he revisado, digamos que parece ser un proyecto más por parte de y tratar de convertirla en una especie de política pública. Y en cuanto a la lista de ingenieros, enfermeras o médicos becados, no me he dado el tiempo de ver su procedencia. Lo cierto es que en el año 40 creo que la UNI ya recibía estudiantes de provincia, ¿no? Ya habían ingenieros graduados de provincia, entonces quizá por ahí la respuesta puede ser positiva, pero específicamente no te podría dar una respuesta sobre eso. Bien, bueno, la pregunta gracias primero por la pregunta, porque es bastante importante, ¿no? El tema siempre es la falta del tiempo. El material aquí es bastante amplio, ¿no? Dice, ¿qué actividades tenía la población de los años 50? Las actividades eran básicamente las mismas que se realizan ahora, ¿no? El trabajo en las carreteras, el trabajo en las minas, ¿no? El estudio de la infancia, la adolescencia, pues, en los colegios, pero, digamos, las mismas actividades que se realizan ahora, pero con 70 años de atraso, ¿no? Si en la actualidad vemos todavía que hay ciertos problemas, ¿no? Con toda la tecnología, la modernidad que tenemos, ¿no? En los años 50, pues, esto recién está cambiando. Por ejemplo, la normativa en materia de trabajo de los trabajadores es bastante pobre todavía, ¿no? Sabemos que el trabajador peruano siempre es un trabajador que ha sido explotado, que sus derechos muy pocas veces han sido vulnerados. Las actividades básicamente en este tiempo se ligan más a lo que es el tema tanto de la producción industrial como lo que es la producción agropecuaria. Sabemos que el Perú hasta este momento sigue siendo un país que vive de la agroexportación, necesita de eso, ¿no? Ahora, algo que sí he podido encontrar dentro de lo que es el tema del mismo discurso, yo diría, él acaba de mencionar la protección a la infancia y la población escolar, ¿no? Algo que lo motiva, o diría bastante, es el ver cómo es que la población infantil en el Perú vive malnutrida. La población trabajadora en el Perú vive malnutrida. Entonces, él no solo se limitaba a construir hospitales, sino que él, acá lo va a decir, ¿no? Se ha destinado 2.489.694 desayunos, 1 millón y tantos para los estudiantes, se han abierto los comedores populares cómodos para abaratar, y todavía vamos más allá, dice, ¿no? Las comidas son técnicamente reguladas para satisfacer las necesidades vitales de los organismos, restituir las energías gastadas y acumular nuevas para la mejor conservación y salud del individuo. Entonces vamos a ver que las actividades de los trabajadores eran actividades fuertes. Sabemos que la agricultura en ese tiempo todavía no estaba tan desarrollada, tan industrializada como lo está el día de hoy, así que el trabajo en el campo es más pesado. El trabajo en las minas es más riesgoso. Aún no están los implementos que conocemos el día de hoy. Entonces eso va a motivar bastante al que el mismo régimen se dé cuenta de que una efectiva productividad parte porque los mismos trabajadores
estén sanos. ¿Cómo conseguimos trabajadores sanos? Formando niños, cerrar un círculo, una esfera que va a marcar la línea de este gobierno. Muy bien, agradecemos de nuevo a los ponentes por su participación. En breves minutos va a empezar la última mesa. Es una mesa redonda, aspectos metodológicos de la historia de la ciencia y la salud. Luego tenemos la premiación del concurso de tesis y se darán al final de todo los certificados a los ponentes.